Quiero introducirlos en una enseñanza que sé que también el Señor hablará al corazón de cada uno de nosotros, empezando por mi persona. Y he titulado la enseñanza para hoy, Dejando Huella, Papá. Y quiero que me acompañen por un momento a la escritura bíblica del salmista en el capítulo 112, versículo 1, 2 y 3. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición de su Santo Espíritu. Dice ella, la palabra: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Estoy leyendo Reina Valera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Amado y eterno Padre, en tu presencia estamos, tomando las sagradas escrituras, Señor, para dirigirme a tu pueblo en esta hora. Pido que tu presencia sea alcanzando el corazón del padre, del acudiente, de la familia que ellos representan. Llévate toda la gloria y toda la honra es para ti, Rey. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús y bajo la presencia de tu Espíritu Santo, predicamos tu palabra. Amén y amén. Este salmo que quise tomar como porción bíblica para darle una plataforma a la enseñanza, comienza con una frase muy conocida por el léxico de la iglesia: bienaventurados. La palabra bienaventurado, ¿usted sabe qué significa qué? Doblemente feliz. Y aquí está mencionando al hombre que teme a Jehová, a Dios, y que en sus mandamientos tiene el privilegio de ¿qué? De deleitarse en gran manera. Si esto existe en cada uno de nosotros, podemos pasar a ese segundo versículo que dice: su descendencia será poderosa. ¿A dónde? En la tierra. Nos está dando una iniciativa de lo que es ser un hombre bienaventurado. Y hoy hablo a esos sacerdotes, a ese linaje escogido que Dios ha traído para este tiempo, que somos cada uno de nosotros, que hemos tenido el privilegio de poder procrear vida juntamente con nuestras esposas y poder traer a este mundo esas saetas, como dice la Escritura. Pero necesitamos enmarcar ese primer versículo. No se puede traer una descendencia poderosa a esta tierra, ni que hayan bienes y riquezas en sus casas, si no le hacemos una antesala, tener el temor a Jehová. No podemos llegar a anhelar y a desear esa presencia misma del Espíritu Santo cuando nosotros no estamos con esa palabra que dice bienaventurados. Se necesita con urgencia que el Padre, el acudiente, el maestro, el mentor, mantenga una vida, como dice la Escritura, bienaventurado, feliz, para que en esa felicidad que está dentro del ser, la pueda obsequiar, la pueda delegar ahora a ¿quiénes? A sus generaciones. Y no que sea un padre amargado, obstinado, porque automáticamente de eso que tiene es lo que va a transmitir a sus generaciones. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita, se deleita. ¿En qué se deleita? ¿En las riquezas pasajeras? ¿En los recursos económicos? ¿En qué se deleita? En sus mandamientos se deleita en gran manera. Ahí está el deleite del hombre. Ahí está el deleite de un padre. No en las cosas efímeras. No en esto que hoy están y que mañana desaparecen. No, ahí no es el deleite. Ahí no está la felicidad de un padre. La felicidad de un padre es en los principios, en los mandamientos, preceptos y ordenanzas que el Señor ha dejado establecido en su palabra.
Cuando entendemos este principio básico de Dios, vamos a ser padres diferentes. Vamos a ser padres con un conocimiento diferente, con un pensamiento diferente, con un lenguaje diferente y con un accionar diario diferente. Porque no lo hacemos desde la perspectiva humana, no lo hacemos desde el corazón carnal, lo hacemos en el deleite de sus mandamientos. Entonces ahí comienza a jugar las palabras, y la descendencia será poderosa en la tierra. ¿Por qué? Porque vamos a enmarcar a esa generación en el deleite, en la felicidad que el Señor nos puede dar, cuando aprendemos sus mandamientos, preceptos y ordenanzas que el Señor ha establecido en su palabra. Cuando ella se impregna, cuando ella vive aquí adentro, no son simplemente en un atril abierto sin que nadie la vea, sino que esto se vuelva una evidencia en nuestro diario vivir. Entonces entrará un deleite y podremos dejar a una generación con un pensamiento, con palabras y con acciones diferentes. Y aquí salta la pregunta para ustedes y para mí. ¿Estamos tomando decisiones que impacten de forma positiva a los que vienen después de cada uno de nosotros? ¿Será, padre, que me está escuchando allí en su casa o lo que estamos aquí en la presenciabilidad? ¿Estamos tomando decisiones que impacten de forma positiva a los que vienen después de cada uno de nosotros, padre? Debería de serlo. Oído, la propuesta es que usted y yo vivamos pensando generacionalmente. Y la pregunta es, ¿en qué, cómo y para qué? Debería de serlo. Y hablo directamente con el padre o con los padres, por aquí entran también las madres. La propuesta en esta noche es que cada uno de nosotros vivamos pensando a diario, generacionalmente. Sí, que estemos pensando en ese hijo que Dios nos regaló, en esa saeta bruñida que Dios nos ha regalado, y que la tenemos aquí algunos todavía en aljaba. Y que mañana seremos como guerreros valientes y la podremos lanzar a lo máximo. Pero para que esa flecha salga a lo máximo, esa saeta que dice la Escritura, yo necesito ser un bienaventurado. Tengo que ser un hombre temeroso de Jehová y cumplir sus mandamientos y deleitarme en ellos en gran manera. Ahí comenzaré a guiar y a orientar a mis generaciones. Y podré mostrarles en el qué, en el cómo y el para qué se necesita hacer. Es decir, que cada decisión que tomemos sea hecha con la absoluta intención de impactar, ojo, a las futuras generaciones y de abrir caminos para ellas. Esa es la función suya, Padre. Que sea un hombre que impacte, no para mal, sino para bien. Por eso pensar de la forma generosa, amable con sus hijos, vale la pena. Y pensar generacionalmente significa vivir tomando en cuenta las generaciones que se levantan después de la de nosotros. No seamos mezquinos en levantar verdaderamente una generación como Dios está pidiendo que se haga. No es a nuestra forma, porque posiblemente a nuestra forma vamos a fallar. Somos humanos, desde luego. Pablo lo dice, que mientras vivamos en este cuerpo tendemos a hacer ¿qué? Lo malo. Pero si estamos conectados con la fuente, Dios nos capacitará, el Espíritu Santo nos reargudirá cuando vemos que estamos haciendo cosas malas, nos dirá, ¡hey! Así no es por aquí. Pero necesitamos estar en esa comunión perfecta todos los días de nuestra vida. También significa que como padres corramos la carrera calculando cada movimiento. ¿Para qué? Para entregar la batuta en el tiempo correcto y de la mejor forma para convertirlos en líderes competitivos para este tiempo. Padre, cuando usted decidió formar un hogar, de tener una esposa, de tener unos hijos, usted comenzó una competencia, una carrera. Y usted está en ese ejercicio a diario. Usted lleva una batuta, lleva un relevo acá en sus manos y va corriendo. Y llegará el tiempo para entregar ¿qué? Ese relevo. En el tiempo correcto usted va a entregarlo.
oído, de la mejor forma para convertirlos a ellos en líderes competitivos en el mañana de la vida. Y eso a quién le compete, a ti, padre, que está aquí escuchándome, a ti, padre, que está escuchando en casa. Esto significa construir un legado y que podamos dejar a nuestros hijos y que trasciendan aún después que partamos de este mundo. No somos eternos, desde luego. Estamos como la flor, como la aurora de la mañana, que sale y florece, pero que en la tarde se marchita. Así es nuestras vidas como padres. Hoy posiblemente muchos de nosotros estamos en el apogeo de la vida, en el área que usted lo quiera nombrar, emocional, sentimental, financieramente, biológicamente estás como un roble, pero mañana posiblemente estaremos como esa aurora que en la tarde se marchita. Por eso hoy esta palabra tiene que calar tu interior, Padre, y saber que tienes el privilegio y la honra y el honor de poder ser un maestro, de poder ser un mentor, un instructor. Sí, ¿de quién? De su hijo estoy hablando. Él necesita esa mentoría. Él necesita ser instruido, ser capacitado, ser orientado. Y qué mejor que lo haga el papá. No necesita que lo haga el maestro, ni la iglesia, ni el amigo, ni el vecino, ni la abuela, ni el tío. No, usted es el maestro que Dios utilizará. Pero estamos en el afán de la vida. Estamos en los afanes de la vida. Y hemos perdido la base del hogar. Porque nos enfrascamos muchas veces. Nos enfrascamos a diario en las cosas que nos quitan el tiempo que perdura en la eternidad. Y no estamos colocándole nuestra mirada a lo importante, sino al afán. Ahí está la historia bíblica de Jesús con María y con Marta. María postrada a los pies del maestro, escuchando con atención el mensaje. Pero María estaba ¿qué? Afanada, atribulada en los quehaceres de la casa. Iba casi que reclamándole al Señor que por qué María no estaba haciendo la función de cocina. Y le dice: Marta, Marta, cansada y atribulada, María ha tomado la mejor parte, estar a los pies del maestro. Y algo parecido nos pasa hoy los padres contemporáneos del siglo XXI. Estamos en un afán, en un correr de las cosas, en hacer edificios, en hacer cosas personales, en hacer cosas tangibles. Y no está mal que construya su imperio, no está mal que haga las cosas. Pero ojo, lo urgente no me quita lo importante. Y estamos sumergidos en esas dos frases que las estoy predicando hace rato. Lo urgente de hoy de pagar el recibo, lo urgente de mirar si está el esto de mercancía que llegó, lo urgente de ir a hacer una preparatoria, lo urgente de hacer una capacitación, lo urgente de arreglar la casa, lo urgente de arreglar el carro. ¡Ey, lo urgente, me tiene loco, lo urgente! ¡Ey! Pero lo importante, ¿a dónde está? Creo que tiene mucho más valor tu hijo, tu casa, tu familia, tu esposa, tu entorno de vida. Tiene mucho más importancia. Pero lo urgente nos está volviendo locos y lo importante lo estamos dejando a un lado. Difícilmente se podrá recuperar en el tiempo. El legado es el resultado de un proceso del tiempo compartido y de relaciones profundas en las que vamos sembrando en las nuevas generaciones. Eso es lo que necesitamos. Ese es un legado. Es el resultado de ¿qué? De procesos. De un proceso del tiempo compartido y de la relación profunda que puedo tener hoy con mi hijo. No es mañana, porque el mañana no existe, es el hoy. Pero se nos olvida que hay un hoy y no compartimos estos momentos. Y oído, es la marca que dejamos como huella que distingue a los que llevan nuestro apellido. Es una marca que dejamos. Acabamos de hacer la presentación del manual y hay una marca ahí de los apellidos de su padre y de su madre. Tiene una marca que en el tiempo hace una trascendencia o se diluye en el tiempo. Y eso depende de quién, de los padres, que esa marca, que ese apellido
más que el apellido terrenal, Mancipe Gil o Rojas Mancipe, es que trasciende el apellido de ser un hijo de Dios. Eso no se puede quitar, eso no se negocia. Es un baluarte que se tiene que inculcar en el hijo, que él es un hijo de Dios. Y eso depende del padre, del acudiente, de ti, mamá, de ti, papá, que esté marcado allí. Y tengamos mucho cuidado, porque un legado malo o una huella mala limita la habilidad de nuestros hijos y de nuestros nietos. ¿De responder a qué? De responder asertivamente ante la vida. Los va a limitar. Y como pastor a diario estoy viendo ese flagelo dentro de la iglesia. Chicos con mucho potencial, chicos que tienen un talento innato. Pero ¿qué sucedió? El legado que han recibido de sus padres no es el mejor. Gloria al Señor, porque el Espíritu habita en medio de la iglesia, en medio de uno. Y uno puede captar que dentro de ese ser humano, de ese chico que está ahí, hay un talento. Pero cuando comienza a exteriorizar su vida, minimiza ese talento por causa de que el legado de sus padres no fue el mejor. Marcaron un derrotero negativo en sus vidas porque no fue el ejemplo. ¿Y qué pasa? No responden asertivamente ante la vida. Llegan a sus edades de 15, 17, 18, 20 años y el mundo los destruye con simples pensamientos. El mundo los destruye con el accionar diario. ¿Por qué? Porque nunca fueron asertivos a la vida. Porque nunca se dejó un legado, un derrotero en casa. Papá, oído, tú has venido a esta vida a dejar huellas buenas y no a dejar cicatrices de dolor. Comience a corregir su vida personal. Sí, la suya. Ahí no entra nadie sino usted solo, Padre. Su vida está diseñada por parte de Dios para dejar huellas muy significativas, para que trasciendan de generación tras generación. No has venido a este mundo para dejar cicatrices de dolor a tus generaciones. Pero como pastor, como líder, estoy percibiendo que muchos de los chicos que están anhelando ser influyentes en medio de una sociedad perversa tienen legados marcados y llenos de cicatrices de dolor, porque muchos de ellos son huérfanos, muchos de ellos no tienen un padre en casa, y peor, algunos lo tienen pero no existe. Muchos de ellos han sido ultrajados, han sido amenazados, han sido señalados. Muchos de ellos han sido inclusive maltratados físicamente por sus padres. Y el legado que se está dejando es un legado lleno de cicatrices y lleno de dolor. Eso es en la iglesia. Y recuperar a un chico después de 15, 20, 25 años marcados por un derrotero negativo, wow, no es fácil. Solamente el poder del Espíritu de Dios lo puede hacer. Pero va a costar muchísimo sacarlo de miedo, sacarlo de temores, sacarlo de incertidumbre, sacarlo de paradigma, de patrones que están ahí inculcados porque sus padres no formaron tal como se tenía que formar a través de los mandamientos, preceptos y ordenanzas que el Señor dejó establecido en su palabra. Y nos encontramos con este marco de dolor. Pero un buen legado los preparará para los retos y les dará las herramientas necesarias para afrontar los días inclusive malos. Un buen legado hace eso. Prepararlos. ¿Para qué? Para los retos. Y ese legado le dará las herramientas propicias para que cuando tengan que enfrentar los días malos, ellos lo puedan mirar con una objetividad de aprendizaje y poderlos ¿qué? Superar. Pero nos encontramos con chicos que están empezando la vida y no tienen alternativas para salir de esos laberintos oscuros y sin salida. El mundo se los come fácilmente. Y ellos son los hijos de Dios, son la generación influyente, pero con edades primarias de 15, 25, 18, 21 años no saben qué hacer con la vida. Porque nunca fueron preparados. Nunca los padres le dieron herramientas morales, espirituales,
Nunca se hizo una capacitación en casa de un padre. Yo no estoy diciendo que tiene que llevarlo a un taller, a una preparatoria, no. Hey, ese legado está en tus manos, papá. Ese legado está en tus pensamientos, está en tus palabras, está en tu accionar diario. Ahí comienza a formar un legado de generación tras generación, en las cosas cotidianas que Dios te va entregando. Pero para eso necesitas estar conectado a la fuente, que es el Espíritu de Dios, papá. Tú eres el primero que tiene que estar postrado de rodillas en la mañana, y tú eres el último que tienes que estar postrado de rodillas antes que caiga la noche. Tú eres el primero que tiene que estarle dando gracias a Dios. Tú eres el primero que tiene que estar motivando a venir a casa de papá, a una vigilia, a un ayuno, a una reunión como esta. Tú eres el primero que tienes que estar bañado y vestido diciendo: bueno, hijos, hoy nos vamos para la casa de papá, no es mañana, es hoy. Esto no se negocia. Se negocia el parque, se negocia el helado, pero ir a la casa de papá no se negocia. Y ahí tiene que estar es el padre. Sí, tú, padre. Esto es un principio. Porque ahí está formando ¿qué? Está formando un legado. Quiere que te recuerden. Quiere que tengan en buena estima en el tiempo. ¿Qué dice Proverbios 22, por favor, versículo 6? Instruya. ¿A quién? Instruya al niño, y en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Pero estamos viendo, y hoy en el parque pudimos ver un escenario caótico. Hombres con edades superiores ya, en los años dorados de la vida, donde deberían estar rodeados de nietos y de bisnietos, gozando de una vejez digna, solos, desamparados, arruinados, llevados al buen parecer. Pero yo hago una recapitulación en mi mente y traigo a memoria ¿a dónde estaban esos padres hace 30, 40 años? ¿A dónde estaban? Porque teníamos una buena cantidad de padres con buen año. ¿A dónde estaban hace 30, 40 años? Posiblemente estaban saliendo de los bares, estaban saliendo de los juegos de azar, posiblemente estaban saliendo de las cantinas, estaban saliendo de las cosas que el mundo allá es capaz de gobernar. Pero ¿qué está diciendo la Escritura? Instruye al niño en el camino correcto. ¿Y eso cuándo es? Ya, papá. Ellos necesitan instrucción, ellos necesitan que ser capacitados. Ellos necesitan que le dedique tiempo de calidad, no de cantidad. ¿De qué vale los 50,000 pesos que deja en la mesa cuando sale tempranamente a buscar? Si no hay un abrazo, si no hay un beso, si no hay una caricia, si no hay unos buenos días, si no se baja a la estatura de ellos y le dice: hola mi amor, ¿cómo te fue en el colegio hoy? Hola princesa de Dios, linda, qué hermosa estás hoy. ¿Qué hablaste en el colegio con la maestra? ¡Ey! Ese tiempo, sus hijos lo van a apreciar en el tiempo. Y cuando tenga los años dorados, dice que ellos no te abandonarán. Vivirá los mejores años de su vejez, rodeado del jardín que Dios te regaló y que floreció con esfuerzo y con dedicación. Padre, no te preocupes por los pasos que das, ni por las huellas que dejas en ellos. No te preocupes por esos pasos que hoy tienes que dar, muchas veces fuertes, corriendo, duros. Preocúpate más bien por las huellas que va a dejar en ellos a través de un verdadero legado. Preocúpate hoy, ¿qué legado estás dejando en ellos? No espere que tengas los 15 o los 16, porque posiblemente caso ya no te van a hacer. ¿Sabes que los niños reciben información de 0 a 7 años? Ese es el tiempo propicio para poder dejar un legado formado en ellos. Y es el tiempo donde menos papá está en casa, porque como está floreciendo en su economía, se le olvida que tiene una casa y que tiene que llegar temprano para conversar con ellos. Y piensa que con el dinero paga todo. Ey, no pagas nada. Pagas una miseria anticipada para su vida de vejez. Sí, para eso sirve. Necesitas dejar en ellos una huella significativa. Un legado es el aporte espiritual, moral, emocional y cultural. Ojo con esto.
que es traspasado ¿de qué? De padres a hijos, sea positivo o sea ¿qué? Negativo. No es herencia. Y lo dije en el parque y lo dije esta mañana y lo repito ahora. Yo no estoy hablando de herencia. Yo no estoy hablando que tengo que dejarle el ventilador a mi hijo, que tengo que dejarle la casa, que tengo que dejarle el edificio, que tengo que dejarle el negocio. No, yo no hablo de herencia. Yo estoy hablando de un legado. La herencia es tangible. No sé a quién le irá a quedar este edificio. Eso es una herencia tangible. Y que si mañana hay un sismo, un terremoto, se puede caer. Y se acabó la herencia. Yo estoy hablando de un legado. El legado es intangible. Por eso lo señalé. El legado está en lo espiritual, en lo emocional, en lo moral. Está en la cultura, en las cosas intangibles que podemos dejarles a ellos. ¿Como cuál? Dios te bendiga, hijo. Te amo. Oh, princesa de Dios, qué hermosa estás hoy. Qué linda eres. Ese vestido te queda precioso. Palabras, gestos, ademanes. Eso es un legado. Que yo le diga, ven, mi amor, vamos y te enseño a montar la cicla. Vamos, 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 vamos. Sacarla al parque, darle una sonrisa, darle un abrazo. Esos son legados emocionales. Vamos a casa de Dios y te enseño los mandamientos y preceptos y ordenanzas que el Señor nos dejó. Dice la Biblia que el Señor dice que debemos amar al prójimo como a sí mismo, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Eso es un legado espiritual, enseñar las escrituras a los hijos. Esos son legados, hijo. Papá, pregunto, ¿se está enseñando en casa? Modales en la mesa. Esos son principios que están ahí. Eso es un legado que se está dejando. Hey, eso no lo venden en la esquina del parque. Eso se tiene que dar ¿a dónde? En los hogares, en sus casas. Pregunto, ¿quién tiene que dar eso? El padre. El sacerdote de casa está capacitado, instruido por la palabra para que eso sea. Pero como la palabra no existe en él, no tienen de una forma de vida vertical con él. Entonces lo único que viven es en una horizontabilidad del hacer, del hacer, del hacer, del hacer, del hacer, del hacer, pero no del ser. Tenemos que capacitar más el ser interior, para que cuando esté capacitado ese ser interior en nosotros, instruidos y capacitados por la presencia del Espíritu Santo, entonces yo tenga conocimiento. En el conocimiento va a ser instruido mucho más, en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de las emociones, en el conocimiento del pensamiento. Soy instruido en el conocimiento, y cuando soy instruido en el conocimiento como padre, como acudiente, entonces el Señor me lleva a hacer lo mejor para mí y para mis futuras generaciones. Pero ¿qué le gusta al hombre? Hacer, 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 hacer. ¿Y a dónde está el ser? ¿Ya lo capacitaste? ¿Ya tuviste intimidad? ¿Ya te tuviste preparándose verticalmente? ¿O el día de 16 horas de trabajo te agobió y nunca tuvo un espacio para recargar tus baterías? Para cuando tu hijo te diga a las 8, papi, ¿jugamos? Papi, ¿vamos al parque? Venga, si jugamos a las muñecas. ¿Me llevas a andar cicla? No, papá, estoy cansado. Vengo de trabajar. Está bien, papá, yo te espero mañana. Y él mañana te va a decir, papá, hoy sí era. ¿Sí me lleva hoy a comer el helado? ¿Sí me lleva hoy al parque? Hijo, pero entienda, estoy cansado. Y él sigue esperando el día. Pero como usted está inundado en el hacer, se le olvidó el ser. Y cuando el ser se conecta con el gran yo soy, estoy capacitado para tener conocimiento revelador del Espíritu, para poder hacerlo mejor en mis hijos y en mis futuras generaciones. Es ahí que se necesita, iglesia. Y es ahí donde necesitamos como padres entrar en este círculo, en tener un vínculo perfecto en el ser divino,
para que a partir de Él me dé la capacitación del conocimiento y de la sabiduría que tengo que adquirir para poder transmitirle a mis futuras generaciones en el hacer diario. Y ahí tendremos generaciones de bien y no de mal. Dale un fuerte aplauso a tu Dios. La historia es muy preciosa y nos habla del hijo pródigo, y usted la conoce, no necesito resaltarla. ¿Qué hizo el hijo pródigo? ¿Qué se llevó a malgastar? ¿Qué malgastó? La herencia, la que hoy se pelean entre hermanos muchas veces cuando los padres se mueren. Se sacan los ojos por una casa, por un carro, no sé, por un terreno que quedó. Eso le sucedió en la historia del hijo pródigo. Pidió por adelantado, ¿qué? La herencia. Y el padre se la dio, y ustedes conocen el relato. Dice que la malgastó al punto de tener que comer más aguas con los marranos. A ese punto llegó. Pero me encanta algo de la historia que pues no se predica mucho, pero analizándolo un poco para la enseñanza de hoy. ¿A dónde regresa el hijo? ¿A la casa de quién? Eso me da un indicio a mí, en mi teología personal, que ese padre en su momento instruyó, que ese padre en su momento capacitó, exhortó, alentó, dejó un legado en el corazón de ese muchacho, pero rebelde y travieso, que queriendo hacer las cosas negativas pidió la herencia y se fue, y el papá se la obsequió. Pero me encanta porque cuando está en la inopia, cuando está en lo más oscuro de su vida, donde se gastó toda la herencia, dice: yo tengo que regresar a la casa de mi padre, así sea de jornalero, pues yo me voy. Y la pregunta yo me la hacía: ¿por qué este muchacho regresa a la casa de papá y por qué no sigue deambulando? Porque en su más interior, en el interior, en lo más íntimo de él, para mí había una enseñanza que papá había dejado, pero que muchas veces por los avatares de la vida se nos olvidan que en casa nos enseñaron. Hijos ingratos, que también los hay. Se les olvida que hubo un papá que pagó un precio y un sacrificio muchas veces de quitarse el pan de la boca y entregárselo para que seamos grandes, de quitarse de pronto la vestimenta y poderlos abrigar mejor. Y en esa ingratitud que muchos a veces también tienen, se van de casa y malgastan la herencia. Pero me encanta porque el legado no lo pueden malgastar, porque el legado está en el corazón de ellos. Y cuando llegan esos días malos, el Espíritu es el que va a reargüir, le va a decir: en casa hay provisión de su padre. Y dice que él regresa. Y lo que más me emociona es que el padre está ¿con qué? Con brazos abiertos para recibirlo. Y lo recibe como un príncipe, no como un mendigo. Porque eso hace el legado de un padre: entregar lo mejor. Y quiero hablar rápidamente de algunos aspectos para dejar huellas generacionales. Número 1, si le gusta apuntar. Número 1, obedezca el llamado de Dios Padre. ¿Quiere dejar una huella generacional en sus hijos? Obedezca el llamado de Dios. Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Ahí está la historia de Abraham, que usted la conoce. Y dice la escritura bíblica: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una ¿qué? Bendición. Mis amados, en esta tarde, la bendición descansa sobre un corazón obediente y dispuesto a escuchar a Dios, y dejando todo por seguir el camino que marcará su familia de generación en generación. Pero necesitamos obedecer la voz de Dios. No seamos tan tercos de no escuchar a Dios. De verdad, perdemos cuando no escuchamos a Dios. Y si quiere seguir practicando la terquedad, sígala. Pero tenga la seguridad que vas a tener que caer. Y hoy esta palabra está marcando tu corazón. Obedezca el llamado de Dios. Tienes un llamado de Dios. Obedézcalo. Obedezca la bendición que Dios quiere darte. Pero necesitamos, como padres, como acudientes, como maestros, necesitamos salir de esa zona de confort donde muchas veces nos estacionamos, nos encontramos. Y no se paga el derecho de celebrar un legado hasta que se haya pagado el precio de construir uno en obediencia.
Vas a tener que pagar un precio, sí. Pero si obedeces al llamado de Dios, Padre que me escucha, construirá un legado para sus futuras generaciones. Y ellos en el tiempo se lo irán a agradecer en gran manera. Segundo aspecto para dejar huellas generacionales. Eso es importantísimo. Sana el dolor del pasado. Necesitamos urgente sanar ¿qué? El dolor del pasado. Romanos capítulo 12, versículos 17 y 18. El apóstol Pablo dice: no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, Padre, vivan ¿en qué? Vivan en paz con todos. Usted me podrá sacar en esta noche un historial de su vida personal. A sus 40, a sus 50, a sus 35, 60 años que tenga, no sé qué edad puedas tener hoy. Usted me puede sacar un historial de su vida y me va a decir: pastor, es que mi vida fue muy desgraciada. Mi vida no fue la mejor. Fui un hijo abandonado. Fui llevado a un orfanato. Me despreciaron. No tuve una familia. Me violaron. Y me podrá contar 1000 historias. Y que no estoy diciendo que sean mentiras, son reales. Esa es su historia. Pero hoy tiene al frente una nueva historia. Y por eso dejaba ahí marcado lo que decía el apóstol Pablo. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Sí, eso fue su historia. Pero esa historia no te puede lagunar, no te puede oscurecer tu presente. Hoy el Señor te está dando la oportunidad de tener una misericordia nueva. ¿Para qué? Para que escriba una nueva historia. Sí, su pasado, su biografía está muy oscura. Habla de cosas terribles que te sucedieron. Y pido a Dios que te dé paz para que eso pase. Pero yo no puedo untar a mi generación de eso. Pero desgraciadamente vemos padres haciendo cortinas de oscuridad a sus hijos porque ellos nunca fueron a un colegio. Usted, mi hijo, mire cómo sale al astro, porque yo no te puedo dar. Yo no estudié y aquí estoy. Y ese lenguaje se maneja en muchos padres hoy todavía. Mire cómo consigue el día a día. Hasta aquí te traigo, yo no puedo más. Desde pequeño estoy trabajando. Y estos lenguajes intimidan a esta generación nueva. Porque hay padres que no han sanado el dolor del pasado. Y no vamos a poder heredar un buen legado a las futuras generaciones a partir del legado del dolor que heredamos en generaciones pasadas. No podemos sacar una generación nueva. Y tenga la plena seguridad que lo único que va a hacer es asesinar a una nueva generación. Posiblemente como hicieron con usted. Por eso es importante que hoy, padre que me está escuchando, sane el dolor de ese pasado. Si usted no sana los recuerdos del pasado y si no deja ahí los errores del pasado, usted vivirá como esclavo y dejará una generación esclava para siempre. Triste decirlo. Que como mentor, como padre, puedo ver que sus hijos tienen unos talentos innatos, muchos, para la música, para predicar, para salir y hablar en público. Pero cuando vienen los recuerdos, se intimidan. Se atrasan, no son capaces de hacerlo cuando en ellos está. ¿Pero por qué? Porque un padre que no dejó un legado sino de dolor, de miedo, de miseria, de pánico, de horror. Y eso fue lo que inculcó, porque eso es lo que tenía su corazón. Y de lo que hay en el corazón emana la boca, emana el pensamiento y emana la acción diaria que tenemos con ellos. Y lo que estamos dejando por tener ese corazón herido es dejando una generación esclava para las futuras generaciones. Tercer aspecto para dejar huella generacional: haga de ti una nueva historia, Padre. Sí, hágala. Génesis capítulo 13, versículo 15 y 16, 17 dice: yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Dice el versículo 16, por favor. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tu descendencia. 17. Ve y corre. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Esta palabra estaba siendo para el padre de la fe. Estaba siendo enmercada para Abraham. Pero hoy esa palabra es para ti, Padre. Seas tú hoy el Abraham de este tiempo. Seas tú hoy el Abraham de tu familia que necesita tanto de ti.
Sea el primero en hacerlo diferente. Posiblemente tu currículo dice no calificas para ser un buen padre. Tú no puedes dar una inspiración de amor, de cariño, de comprensión porque fuiste maltratado, fuiste humillado, fuiste desamparado. Eso es su pasado, pero su presente es diferente en Cristo. Y hoy la palabra te dice, haga una nueva historia. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice el apóstol Pablo. Y eso es para ti, padre, que se cree que no eres capaz de levantar una generación diferente. El derrotero de su vida personal no fue el mejor. Pero hoy el Señor te dice, eres una persona diferente. Para mí eres de estima, dice la palabra. Para mí eres de estima. Y en esa palabra tienes que pararte hoy, Padre. Tienes que dejar una generación diferente. Pero para eso tiene que haber en tu corazón una nueva historia, en tu pensamiento, en tus palabras, de hacer de ti una nueva historia. Si solo tú vives en el pasado, si solo estás viviendo en ese pasado, deténgase por un momento. Llegó en esta tarde, llegó el tiempo de escribir una nueva historia. Necesitas comenzar a ver el futuro con esperanza y con fe, diferente a como posiblemente sus ancestros se lo enseñaron. Ese futuro de miedo, de temor, de pánico, de espanto, de paradigmas, ya no existe en tu mente. Hoy Dios te ha lavado con su preciosa sangre para que vuelvas una vez más a creer y a tener una esperanza y poder escribir una nueva historia para tus futuras generaciones. Hoy hablo contigo, Padre. Ahí en casa donde estás escuchando, Padre, no cuente la historia a partir del dolor, sino a partir de la lección aprendida. Desde ahí comienza a escribir una nueva historia. No vayas a escribir, no vayas a contar la historia a partir de ese dolor. No. Comienza a escribir una historia a partir de la lección que aprendió en base a eso. A partir de ese aprendizaje que tuvo, de ahí comienza a escribir una nueva historia. Y cuando sus hijos le comenten, y cuando sus hijos le hablen de su historia, comience a hablarle de ese momento. Cuando tuvo un encuentro personal con Dios, cuando se humilló delante de Dios, cuando le entregó su corazón a Dios. Y desde ahí comience a hablarle a sus hijos. Y Dios se encargará de mostrar posiblemente la historia. Si Él cree que es posible, la mostrará. Y si no, usted comienza a escribir desde el momento en que tuviste una elección diferente de vida. Y dejarás una generación sana, limpia, competitiva, líderes competitivos en el nuevo pacto, para que Dios haga proezas en medio de ellos. Número 4, para dejar huellas generacionales. Viva transmitiendo, ¿qué? La promesa. Vívala transmitiendo. Génesis capítulo 26, versículo 4 y versículo 5, por favor. Aquí cambia la historia. Y pongan atención a la lectura bíblica. Dice la palabra: multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo, y les daré todas esas tierras por medio de tu descendencia. Todas las naciones de la tierra serán bendecidas, porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. ¿A quién está hablando ahí? A Isaac. Ya no está Abraham. Acabamos de presentar a Emmanuel, un príncipe de Dios muy pequeño todavía en estatura. Pero el Señor ha bendecido a su padre y ha bendecido a su madre. Ellos tienen herencia de Jehová. Pero ahora, ¿qué están haciendo ellos? Transmitiendo el mensaje. ¿Qué dice el versículo? Porque Abraham me obedeció. Ellos hoy hicieron un pacto con Dios, una promesa con Dios, de presentar su hijo, ¿qué? Al altar de Dios. Hoy ellos trajeron por voluntad propia a Emmanuel y lo presentaron delante de Dios primeramente y delante de la comunidad de la fe y de su familia. ¿Qué estaban haciendo ellos? Obedeciendo y cumpliendo, ¿qué? Los mandamientos, preceptos. Todo lo estaban haciendo bien. Ahora ellos le entregan este legado ¿a quién? A Emmanuel, que mañana él entenderá. Hoy es un chico, pero ya se le sembró la semilla. Y mañana él entenderá y sabrá que un día fue presentado en un altar y que sus padres obedecieron los principios y mandamientos de la ley del Señor.
y que todos los días el papá y la mamá se lo están enseñando con los modales, con los principios, con la espiritualidad, con el bien. Todo eso se va enseñando en el tiempo, y cuando él tenga que volar, porque un día volará de casa, se verá el reflejo de que se transmitió el mensaje, y mañana él lo transmitirá y lo llevará a sus futuras generaciones. Mis amados, la promesa determina el destino de cada uno de nosotros. Para que tenga que una promesa en su corazón, y esa promesa marque la vida de los suyos. Y cuando nosotros vivimos transmitiendo la promesa con sentido de pertenencia, pasamos a determinar el destino de la familia y seremos plataforma para las futuras generaciones. Y termino con una frase en sentido de pregunta: ¿cuál es la huella o la marca que quieres dejar, papá, en este tiempo? ¿Cuál es la huella o la marca que quieres dejar a tus futuras generaciones? Espero que sea una huella de bien y no sea una cicatriz de dolor. Que sea Dios guardándolos en este tiempo. Que sea Dios bendiciéndolos en gran manera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Coloque sobre sus pies, por favor.